Buenos días, bendiciones nuevamente. Bienvenido a Mañaneando con Dios de la Iglesia Internacional Tierra Buena de Tunjuelito Sur de Bogotá. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes. Permítanme poder compartir un momento el enlace con el grupo de la iglesia para que podamos todos compartir esta mañana una porción de la palabra que el Señor trae para nosotros. De verdad que sí, gracias por su tiempo, gracias por su disposición, gracias por tanta cosa maravillosa que Dios hace en nuestra vida y que nos ayudan a cada día ir creciendo más. Aquí estamos una vez más para poder escuchar la palabra del Señor. A ver qué mensaje Dios nos tiene para el día de hoy que nos ayude a ir avanzando en este caminar diario, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que de verdad que muy agradecido con el Señor por una vez más darnos la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Me gozo en este momento. Permíteme simplemente seguirlo compartiendo aquí con otra persona. De verdad que es lindo saber que Dios nos cuida, Dios nos ama, que Dios no se ha apartado de nosotros, que a pesar de las cosas que puedan estar pasando, Dios sigue allí, está ahí y es algo muy especial para nuestras vidas. Gracias le damos al Padre por todas las cosas buenas y preciosas en nuestra vida. De verdad que sí, como le dije, me gozo grandemente en, en este momento. Como siempre, vamos a poner primeramente esto en manos del Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, direccionándonos y hablándonos. Después desarrollaremos el capítulo 35 de Job. Así que ahí donde están, dispongan su corazón, dispongan su mente y empecemos a lo que Dios nos ha mandado. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en donde alzamos nuestros ojos, Señor, y nuestras manos, reconociendo que nuestro socorro viene de ti, Padre de la gloria, el Creador de todo. Gracias, Señor, en este momento en donde nos gozamos viniendo delante de tu presencia, tal y como somos, porque no podemos venir de otra manera, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Creador, Padre Santo. Gracias porque en tu palabra está escrito que tu misericordia se nueva cada mañana. ¿Y que a dónde iremos, Padre Santo, si solamente en ti tenemos esperanza de vida eterna? Gracias por este tiempo, Padre de la gloria, donde vamos a escudriñar tu palabra, en donde tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, nos va a hablar, nos va a dar un mensaje. Dependiendo de la situación de cada persona, Padre de la gloria, tú las conoces todas. Yo no, tú sí, Padre Santo. A ti no se te escapa nada porque tú eres todopoderoso, tú todo lo sabes, tú todo lo ves. Tú estás en todo lugar, Señor. Y reconocemos que tú eres el Dios, nuestro único Dios, Padre Santo. Damos gracias porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo en sacrificio vivo por nosotros, Padre Santo, para perdonar nuestro pecado, para reconciliarnos contigo, y a través de ese sacrificio nuestro Señor Jesucristo fue muerto, sepultado, pero Él resucitó, Señor, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y a través de ese sacrificio nos envió a su Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, el que nos redarguye pecado y de juicio, el que nos ayuda a seguir avanzando, el que nos advierte. Gracias, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Tú eres el verdadero anfitrión de esta reunión. Toca nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo. Llénanos con tu amor, llénanos con tu poder. Derrama de tu unción, Espíritu Santo, sobre nuestra vida, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús, Padre Santo, con la autoridad que tú nos has delegado, Padre de la gloria. Hoy venimos destruyendo, rompiendo y anulando, Padre de la gloria, toda acta, todo título, Señor, todo pacto de sangre en medio de la gloria que se haya utilizado para consagrar este día, Señor, este día martes, Señor,
al Dios Ares, mi Dios de la gloria. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús rompemos y destruimos, Padre Santo, todo lo que se levantó, Señor, para causar desastre y destrucción en este día, Padre de la gloria, a través de la palabra y la violencia física, Señor, de la intimidación, Padre de la gloria, de planificaciones de homicidios, sicariatos, Padre Santo, de caos, destrucción, ruina, miseria, Padre Santo, derramamiento de sangre, en medio de la gloria, torpeza, ira, odio, rencor, terrorismo, machismo, Padre de la gloria, derramamiento de, de vida, Padre Santo, donde la destruyen, Padre de la gloria, simplemente porque lo planifican y así lo desean, en medio de la gloria y racionalidad, ceguera, Padre Santo, malicia, impiedad, mentira, Señor, desenfreno, en medio de la gloria, destrucción, venganza, adulterio, tener hijos bastardos, violación, bipolaridad, competencia, puesto, autoritarismo. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús activamos los ángeles, Padre de la gloria, para que tomen el control de los aires, Señor, y quiten toda interferencia en medio de la gloria el enemigo quiera poner en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que salimos de tus tribunales, Señor, con una nueva acta, que el acta de la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, Padre de la gloria, y declarando, mi Dios de la gloria, que todo es tu creación, Señor, que somos tus hijos y tus hijas, pero todo lo creaste tú, Padre de la gloria, que todo te pertenece, Señor. Y hoy enviamos los ángeles, Padre de la gloria, a los 5 continentes, Padre Santo, este planeta Tierra, Padre Santo, este universo entero, mi Dios de la gloria, para que tomen control, Padre Santo, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, Padre de la gloria, en los aires, en las aguas, en los ríos, Padre Santo, en las montañas, y aún debajo del subsuelo, Padre Santo, de todo aquello, Padre Santo, que de una u otra manera quieren utilizar para dañar, destruir tu creación. Hoy clamamos por los niños, Señor, esos niños que en el mundo, Padre Santo, entero en este momento son secuestrados o los tienen secuestrados, están siendo violados, maltratados, ultrajados, Padre de la gloria, que no tienen quien los defienda, Padre Santo, que no tiene quien levante una voz por ellos. Hoy clamamos por los niños, Padre Santo, para que tú te glorifiques de una manera muy especial, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque en ti, Padre Santo, está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor, eres tú eres nuestra roca, nuestro castillo. Gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor, ese amor inagotable, Señor, que tú cada día nos muestras. Gracias, gracias, Padre Santo, por abrazarnos, gracias por cuidarnos, gracias porque tú siempre has estado a nuestro lado, tú nunca nos has abandonado, Señor. Lo que nos hemos apartado de tu camino hemos sido nosotros, pero siempre has estado allí, Señor, con tu brazo extendido, Padre de la gloria, para siempre recibirnos, Padre de la gloria, a pesar de que nos apartamos, fallamos, nos equivocamos. Pero tú eres un Dios bueno, maravilloso, hermoso, y así como eres fuego consumidor, también eres amor inagotable, Señor, eres misericordioso, y tu misericordia siempre nos alcanza, nos abraza y camina con nosotros. Gracias, Señor, en este momento, en donde vamos a empezar a escudriñar de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre de la gloria, tocando lo más profundo de nuestra fibra, Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma, y que entendamos, Padre de la gloria, qué cosas tan maravillosas tú tienes para nuestras vidas. Te amamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, bendiciones. Nuevamente, bienvenido a Mañaneando con Dios. La Iglesia Internacional Tierra Buena, aquí desde Bogotá, específicamente el Tumbuelito, desde el sur, para el mundo, para las naciones, para todos aquellos que están buscando una palabra de esperanza, de aliento, de que los ayude a salir adelante. Aquí vamos a ver que en Job 35, en resumen, es una crítica a la actitud de Job. Y recuerden que la hace el joven Eliú, el nuevo que apareció allí en este momento, adicional a los 3 amigos de Job, valga la redundancia. Y una reafirmación de la grandeza y justicia de Dios vamos a ver en este capítulo 35. Vean que aquí Eliú argumenta que la justicia o injusticia humana solo afecta a los humanos mismos, no a Dios, y anima a Job a confiar en su poder y sabiduría. Vuelvo y repito, en cierta forma, el joven tiene razón en muchas cosas, pero no es realmente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, en la forma como decimos las cosas, si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay altivez, si hay egolatría,
¿sí? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos muestre qué cosas hay que nos perturban y que nos hace creer que tenemos la razón. Recuerde que la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Nosotros fallamos, nos equivocamos y Dios permite que muchas veces digamos cosas que son totalmente ciertas, pero eso no quiere decir que la verdad la tenemos nosotros. La verdad está en la palabra de Dios. Por eso es correcto y necesario que la escudriñemos y que empecemos a meternos en la profundidad de su palabra para que el Espíritu Santo empiece a revelarnos cosas y a mostrarnos cómo debe ser nuestro verdadero vivir día a día. Y ese vivir de día a día está en el manual que es la palabra de Dios y que muchas veces no usamos de la forma correcta. Vean en este capítulo 35, Eliú acusa a Job de ser justo en su propia opinión. Y vamos a ver cómo Eliú confronta lo que él cree que es el fariseísmo de Job. Vean que en este punto ya Eliú considera que Job está actuando como un fariseo. Y en ese punto en donde digo que debemos ser prudentes, a pesar de que podamos tener la razón en lo que estamos diciendo, debemos ser prudentes, porque podemos herir, podemos causar daño con lo que decimos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra del Señor. Entonces Eliú dijo, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Aquel joven de verdad que es atrevido, es osado, el joven Eliú. Aunque Eliú acaba de con este inicio, con esta pregunta, de ametrallar severamente a Job con sus palabras al final de su discurso anterior. Vean que Eliú lo acusó de añadir rebelión a su pecado, de ignorar el sabio consejo de sus amigos y de hablar mal contra Dios. Algo que realmente no hizo, no habló mal contra Dios. Pero esta es la sabiduría que estaba expresando este joven Eliú. Vean que es una pregunta retórica, la que acabamos de ver en estos versículos, que desafía a Job a cuestionar su creencia de que su propia justicia es mayor que la de Dios. Y destaca la superioridad y perfección y la perfección de la justicia divina. Ahí hace, pues, ese punto está yendo el joven Eliú. Este verso, estos versículos que acabamos de leer, nos anima a tener una perspectiva humilde y a reconocer que no siempre podemos entender las razones del sufrimiento en nuestra vida. Y es una realidad. Muchas veces queremos tener la, el resultado en todo. Muchas veces queremos conocer, tener el conocimiento, valga, mejor dicho, el conocimiento de todo lo que nos pasa. Queremos saber siempre el por qué. Queremos saber siempre por qué están pasando estas cosas. Y resulta que no siempre vamos a poder entender las razones que hay detrás del sufrimiento por el cual en algunos momentos de nuestra vida hemos pasado o podemos pasar. Bendiciones, Marisol, Dios te bendiga grandemente, sí. Al aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a ser más pacientes, ¿m? Y a tener confianza en que aunque no siempre entendemos las razones, Dios está presente en nuestra vida y es justo, y Él es justo en sus decisiones. Dios no se va más allá de lo que es su justicia, ni tampoco aplica menos. Es justo, es preciso. Es en su tiempo, no en nuestro tiempo. Es su voluntad, no es mi voluntad, no es tu voluntad. Y debemos aprender a escudriñar qué enseñanza hay de parte del Señor en medio de esa situación que yo pueda estar pasando. Y muchas veces dejamos pasar la enseñanza que hay en la situación que yo vivo e inclusive dejamos escapar la oportunidad. Porque sí, queridos hermanas y hermanas, bendiciones a los que se siguen conectando. La realidad es que en cada situación de nuestra vida hay una oportunidad que Dios nos la está ofreciendo. Pero nos enfocamos tanto en el problema, tanto en la situación, que no le prestamos atención a la oportunidad que Dios nos está dando
o nos está trayendo en medio de la dificultad que se pueda estar presentando. Además, este verso nos ayuda a valorar la justicia y la sabiduría divina, lo que puede ayudarnos a ser más compasivos y evitar a juzgar a los demás de manera injusta. La palabra claramente nos enseña: no juzgues para que no seas juzgado. Y nos enseña y nos dice que con la misma vara que mides serás medido. Entonces, no juzguemos para que no seamos juzgados con la severidad que nosotros mismos podemos proceder a hacer. Esto nos permite reflexionar hoy y pensar que somos invitados a examinar nuestras propias percepciones sobre la justicia y la verdad. Nosotros no tenemos toda la justicia ni la verdad en nuestras manos y a veces actuamos de esa forma. Actuamos con la determinación de que es como yo digo, como yo pienso, como yo siento. Y está el yo metido ahí en el medio. Y eso es arrogancia, eso es altivez, eso es egolatría, eso es creer que estamos por encima de todo y de todos. Y es un error muy grave que muchas veces el enemigo toma con pinza para hacernos pasar por situaciones realmente complicadas. A veces, en medio de nuestro sufrimiento, podemos caer en la tentación de pensar que nosotros tenemos la respuesta y que de alguna manera, de alguna forma, somos más justos que Dios. Nos recuerda que la sabiduría divina va más allá de nuestra comprensión. Claramente el Señor nos ha escrito en su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. Quiere decir que nunca vamos a llegar a escudriñar los pensamientos de Dios en la forma como nosotros creemos. No es así. Debemos tener mucho cuidado con respecto a eso. Esto nos impulsa hoy a cultivar una actitud de humildad, confiando en que aunque las circunstancias sean dolorosas e injustas, desde nuestra perspectiva, de la forma como nosotros la vemos, Dios tiene un propósito más grande que no siempre podemos ver. Y es una realidad. Los planes de Dios son más grandes para nosotros. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Y son para darnos alegría, a pesar de que en algunos momentos podamos estar pasando por cosas que no nos agraden. Pero Dios tiene el control. Y debemos aprender a confiar en que el control que tiene nuestro Padre Celestial es mejor que el control que pudiéramos tener nosotros mismos. La verdadera paz reside en reconocer que su justicia es perfecta, incluso cuando nos cuesta entenderla. Y ahí está el problema de nosotros, que casi siempre queremos entender lo que Dios hace. Y el Señor nos enseña que nosotros no tenemos que entenderlo a Él, simplemente tenemos que obedecerlo. Bendiciones a los que se siguen conectando. En el versículo 3 que acabamos de leer dice: también te pregunta, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Dice la palabra del Señor. Ven que aquí Eliú está acusando a Job de cálculo frío, de decir que negaba el orden moral de Dios y que decía que no había sentido en pecar o no pecar. Job nunca dijo eso, pero vean la sabiduría que, como la estamos viendo, utiliza este joven, que muchas veces tú y yo podemos caer también en esa misma actitud. La actitud de creer de que los demás están mal y yo estoy bien. Y la palabra nos enseña claramente que el que esté firme, que tengan cuidado en no caer. Y eso es una realidad. Es algo que nos envuelve y nos enseña en eso. Vean que aquí destaca la grandeza y la inmensidad de Dios, así como la fragilidad y la finitud de la justicia humana. Bendición a los que se siguen conectando. La justicia humana. Bien, errores tan grandes ha cometido el ser humano durante la historia, durante siglos. Aplicando su propia justicia, ha hecho pagar a inocentes de cosas que no han hecho. Y a otros, sí, han cometido sus errores, sus cosas, y le ha aplicado su justicia, pero la justicia humana no es infalible. La justicia humana tiene muchos errores. Y lamentablemente el que la aplica cree que está por encima de Dios. Vean que aquí en este caso este joven Eliú intenta que Job reconozca que no puede reclamar recompensa a Dios basándose en su propia justicia, sino que debe confiar en Dios y en su sabio plan. En este punto tiene razón. Debemos confiar en Dios
y en el plan que Él tiene para nosotros. No creer que en nuestra propia justicia podemos hacer las cosas de la forma como nosotros creemos y no como Dios desea. Este versículo nos recuerda que es natural cuestionar el propósito del dolor y la lucha de nuestras vidas. Y es verdad, somos seres humanos. En medio del dolor y la lucha diaria, muchas veces cuestionamos, pero no perdamos la fe, no perdamos el horizonte, no perdamos hacia el rumbo hacia donde tenemos que ir. Sin embargo, en lugar de buscar respuestas inmediatas, que es lo que normalmente hacemos, debemos aprender a confiar en Dios en todo momento. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempo de desesperación. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y debemos creer en ese punto, debemos tener esa confianza, debemos aprender a confiar en Dios y a creer que siempre tiene un mejor interés en su corazón hacia nosotros. Tanto es así que nosotros mismos nos engañamos. El verso del corazón, hay que cuidarse de él. Nosotros no sabemos realmente qué hay dentro de nuestro corazón, qué sentimientos, qué emociones, qué lucha tenemos ahí. Dios sí. Por eso debemos aprender a confiar en el Señor y a dejar que sea Él el que nos guíe en todas las cosas que tiene para nuestras vidas. Esto nos lleva a pensar que en momentos de angustia como lo que vivió Job, es natural preguntarse sobre el propósito del dolor. Es natural. Lo que no debemos es pelear y cuestionar la soberanía de Dios. A veces no encontramos respuestas inmediatas, pero podemos recordar que cada sufrimiento tiene el potencial de acercarnos más a Dios. Y es una realidad. Cada situación que pasamos y vivimos en nuestra vida nos acerca más a Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer para que en la situación que estemos viviendo entendamos de que Dios nos está hablando? Bendiciones a los que se siguen conectando. Dios bendiga su vida grandemente. En cada situación que se nos presenta, es una oportunidad de acercarnos a Dios. Sea en el dolor, sea en el sufrimiento, sea una enfermedad, sea una operación, sea una escasez financiera, sea en el primer problema familiar, sea en el problema en el trabajo. Es una oportunidad, sea la que sea, es una oportunidad de acercarnos a Dios. Una oportunidad de entender de que dependemos de Él y de que Él tiene un plan precioso y perfecto para la situación que estamos viviendo. Lamentablemente siempre corremos a querer solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas. Queremos solucionar las cosas según lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo deseo. Y no es así, porque cometemos errores y podemos tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones nos pueden golpear muy duro, ¿no? Así que esto nos muestra que nuestra fragilidad, Dios nos abraza y Dios nos sostiene y nos enseña que incluso las pruebas más difíciles pueden llevarnos a un crecimiento profundo y transformador. Es necesario ser pasado por el fuego. Es necesario aprender de todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y que cada circunstancia, cada evento, cada situación, cada dificultad, cada alegría, cada lágrima, cada lloro, cada risa, cada situación de nuestra vida, hay algo que aprender. Y debemos estar atentos. Debemos estar prestos a, a ver cuál es la enseñanza y el aprendizaje que Dios tiene para nosotros. Que cada pregunta que surjan de tu corazón o de nuestros corazones nos lleve a una mayor confianza en su amor incondicional. El amor de Dios es incondicional y debemos tener confianza en eso. Debemos tener la fe que a pesar de que muchas cosas parecen no tener una solución, Dios tiene una respuesta. Debemos confiar, debemos aprender a esperar su tiempo, su momento, porque así Él se va a placer en enseñarnos cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Y son las cosas que yo sé que cada uno de nosotros hemos pedido a Dios y hemos buscado en Él. Hemos buscado respuestas, pero como le dije al principio, muchas veces optamos por buscar la solución en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, no buscamos de Dios, no pedimos su dirección, no pedimos su guía y lamentablemente después que ya estamos metidos en medio de la tormenta, queremos que Dios nos solucione todo y Él se place en hacerlo, pero
no en el tiempo que nosotros queramos, ni en el tiempo que nosotros pensamos, es en su tiempo. Del versículo 4 al versículo 8, la palabra del Señor dice: Yo te contestaré y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Y es una realidad en todo el sentido de la palabra. Nuestros pecados solamente nos afectan a nosotros y afectan a personas que nos rodean. Les hacemos daño y, no nos fijamos en eso. Muchas veces el pecado nos llama porque parece ser agradable, satisfactorio, y al momento no le prestamos atención, pero después vienen las consecuencias de los errores que cometemos. Y esos pecados no afectan a Dios. Pueden ser que le den algo de tristeza porque Él no quiere que nosotros estemos en esas situaciones, pero no lo afectan a Él. Te afectan a ti, me afectan a mí, afectan a cada uno individual y vuelvo y repito, a las personas que nos están rodeando. Yo te daré razones, comienza diciendo este joven Eliú. Vean que los argumentos e ideas de Liu eran sustancialmente los mismos de los amigos de Job. No cambian. Sin embargo, este joven pensaba en sí mismo como diferente. Pensaba que podía corregir tanto a Job como a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Este joven ya se creía que estaba por encima de todos ellos. Quiere decir que él estaba escuchando con mucho detenimiento lo que cada uno de ellos hablaba. Y cuando le tocó su oportunidad, empezó a esbozar su propia sabiduría. En mucho de eso, de lo que dijo, tiene razón con respecto a nuestro Padre Celestial, a su palabra, pero estaba aplicando su juicio. Este versículo nos invita a buscar respuestas razonadas a las dificultades que enfrentamos día a día. Así que esto nos lleva a entender que en lugar de culpar a Dios o a otros por nuestros problemas, podemos buscar sabiduría y entendimiento. Aunque no siempre, hermanos y hermanas, podemos entender por qué suceden las cosas, podemos confiar en la bondad y el amor de Dios. Dejemos de buscar culpables en donde no hay. Antes de culpar a Dios o culpar a otros, examinémonos nosotros mismos, a ver qué fue lo que hice, qué fue lo que dije, cuál fue mi acción, ¿Mm? por qué me sobrevino tal cosa o otra cosa. Y es porque normalmente el ser humano como tal prefiere buscar los culpables alrededor, en el mismo Dios, pero nunca se atreve a razonar que él mismo fue el causante de ciertas cosas o ella misma fue el causante de ciertas cosas en sus vidas. Así que como cristianos podemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios al buscar respuestas razonadas y confiar en Él en todo momento. Y es, y es lo que Dios desea de ti y desea de mí, que confiemos en Él y que busquemos la respuesta en Él, que aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a esperar sus tiempos, a discernirlos y, y a esperar la respuesta que viene de nuestro Padre Celestial de una manera preciosa, hermosa, precisa. Recuerden que las respuestas de Dios ni se adelantan ni se atrasan, llegan en el momento justo y debemos estar atentos porque si no, no la vamos a recibir y se nos puede escapar la oportunidad que Dios nos quiere dar. Esto nos hace reflexionar que en momentos de dolor y desconsuelo, recordar el compromiso de Liu de responder con razones nos invita a abrazar la búsqueda, ¿sí?, de entendimiento en nuestras propias pruebas. No te fijes tanto en las pruebas de los demás, en las tuyas. No juguemos en el punto de que a la persona le está pasando tal cosa porque algo malo hizo. No, estemos más atentos a nuestras propias pruebas, nuestras propias decisiones, a las cosas que nosotros mismos estamos haciendo. Y sí podemos dar consejos a otras personas por medio de lo que Dios nos muestre a través de su Espíritu Santo, pero no juzguemos,
No hagamos cosas o digamos cosas a la ligera, ¿no? Aunque lleguen pensamientos muy veloces a nuestra mente para que vayan a nuestra boca y decirlo, analicemos si eso va a ser para gratificar, si eso va a ser para darle una palabra de aliento a alguien, si me gustaría que me lo dijeran a mí. Podemos analizar muchas cosas de manera rápida. Así que, pues, que esto nos enseña que podemos acercarnos a Dios con un corazón abierto. ¿Para qué? Para que confiando en que, aunque no comprendamos el porqué de nuestras luchas, Él siempre está a nuestro lado, guiándonos hacia la paz y la sabiduría que Él solo puede ofrecer. Recuerden una cosa, simplemente cierra tus ojos y haz un ejercicio. Desde que tú tienes uso de razón o lo que te han contado de tu niñez. Y examina cuántas veces Dios te ha librado de peligro. Dios estuvo allí y ni siquiera cuenta nos dimos. Pero Él tenía un propósito y un plan con nosotros. Y ahora nos tiene aquí. Nos tiene aquí, nos tiene avanzando, nos tiene creciendo. Quiere usarnos y debemos estar dispuestos a que Él nos use. Debemos tener la disposición de que, como dice la palabra, decía Moisés, heme aquí, envíame a mí. Pero muchas veces hemos dicho eso. En realidad, verdaderamente, si le dices a Dios, heme aquí, envíame a mí, ¿estarías dispuesto o dispuesta a ir a donde Dios te diga? ¿De verdad estamos preparados para eso? ¿De verdad estamos dispuestos, dispuestas o están dispuestas a obedecer a Dios en lo que el Padre le ha mostrado y le ha dicho? Muchas veces postergamos lo que Dios nos muestra. No, Señor, ahora no, más tarde lo hago. Mañana, hoy no tengo tiempo. Y empezamos a postergar las cosas. Entonces, ese me aquí, envíame a mí, no es verdadero, no es real. ¿Mm? Le sigue diciendo el joven Eliú a Job, mira los cielos, ve y contempla las nubes, son más altas que tú. Aquí Eliú quería que Job y sus amigos entendieran una idea que ya había discutido y habían acordado. La idea de que Dios es más grande que el hombre y que está más allá del hombre. Y es una realidad, es una verdad total. Dios es más grande que nosotros, está mucho más allá que nosotros. Y por eso es que debemos aprender a tener esa relación perfecta y hermosa con nuestro Padre Celestial. Bendiciones a los que se siguen conectando. Nuevamente, que sea el Señor abriendo la ventana de los cielos a su favor. Esta palabra que estamos analizando hoy le dé entendimiento o le dé una respuesta a alguien dependiendo de la situación que está pasando. Yo no la conozco, Dios sí. Y Dios hoy te está dando una respuesta en base a tu situación, a lo que le has preguntado, a tu inquietud. Pongamos atentos todos nuestros sentidos y estemos atentos, valga la redundancia, a lo que Dios nos está diciendo hoy. Esto nos lleva a pensar que al mirar hacia los cielos encontramos no solo la vastedad de la creación, sino también un recordatorio de nuestra alma ansiosa por conectarse con lo divino. Eso es una desesperación, eso es un anhelo inmenso que tenemos todos, que nuestra alma se conecte con lo divino, con lo celestial, pero también el alma nos traiciona y nos lleva a conectarnos con cosas que no son. Vean que las nubes altas y etéreas se convierten en un símbolo de búsqueda de nosotros hacia Dios. Es un llamado a elevar nuestra esperanza y sueños hacia Él. Eso es, elevar nuestra esperanza, nuestros sueños. Esos sueños que quizás estás pensando que nunca se cumplirán. Pero recuerda, el que tiene la última palabra es Dios. Y quizás algunos sueños que piensas que ya no se van a cumplir, Dios te tiene una sorpresa. Quizás algunos de esos sueños vuelvan a retomar, vuelvan a tomar vida. Y Dios desee en este tiempo de preparación cumplirte los sueños, algunos de esos sueños que has tenido en tu vida. No des nada por perdido. Con Dios no se puede dar nada por perdido. Dios es lo mejor que tenemos para nuestra vida. Bendiciones a los que se siguen conectando. Vean que en esta humildad y admiración descubrimos que aunque pequeños somos parte de un gran plan
y que su amor nos envuelve como el cielo abraza la tierra. Y así es sencillo. El cielo es su trono y la tierra le estraba a sus pies. Quiere decir que constantemente nos está mirando, Él está pendiente, está atento a cada una de las acciones que nosotros hacemos, cada uno de los pasos que damos, de las decisiones que tomamos. Y si confiamos en el Señor, siempre nos va a dar una advertencia de que vamos a hacer algo incorrecto. Debemos tener cuidado. La palabra nos enseña que tenemos un enemigo astuto. No es más poderoso que Dios, eso nunca, pero es astuto, es hábil para hacernos caer, es hábil para hacernos llevar por caminos incorrectos y debemos tener cuidado con respecto a eso. Así que nuestra vida sea un acto de adoración, un eco de su grandeza que vivirá en nuestro ser. Esa adoración debe ser constante, no importa en dónde te encuentres, no importa, debes estar constantemente adorando a Dios. Debes hacerlo desde ese punto de vista. Debes anhelar ese fuego en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, que ese fuego que es el Espíritu Santo que mora en ti, vive cada día más. Y que a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, tú te abrazas al Padre Celestial, no te sueltas. Estás abrazada a Él, estás agarrada a su mano. Y no importa, vuelvo y te repito, qué circunstancia sea, tu Dios es más grande, tu Dios es más poderoso. Y debemos tener la confianza que al final Él siempre nos da la victoria. Su palabra dice que Él no nos deja en vergüenza y que si 7 veces cae el justo, Él 7 veces lo levanta. Y debemos tener esa seguridad sobre lo que Dios está diciendo para nuestras vidas. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán fuerte sea el desierto, cuán fuerte sea la prueba. El Dios en el que tú y yo creemos es más grande y más poderoso. Y si lo ha permitido es porque sabe que tú y yo tenemos la capacidad para superar todas esas situaciones. Sigue diciendo el joven Eliús, si eres justo, ¿qué le das o qué recibe él de tu mano? Un joven de verdad que muy atrevido, muy osado, incluso está diciendo muchas verdades que están escritas aquí en la palabra, pero que son para ti y para mí, porque muchas veces nos comportamos de esa manera. Vean que la idea era que Dios estaba mucho más allá del hombre, de tal manera que no había nada que el hombre pudiera hacer para el beneficio de Dios. Y la palabra nos enseña que nosotros simplemente somos un instrumento en la mano de Dios y que debemos hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este versículo vemos que la justicia y la recompensa divinas son una realidad presente y futura para todos los creyentes. Eso nos escapa y Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros rechazamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, las bendiciones que Dios trae para nuestras vidas. Le rechazamos en qué sentido, que le damos oportunidad al enemigo a que nos retenga las bendiciones que Dios ha soltado para nosotros. ¿Por qué? Porque de una u otra manera le damos un derecho legal para que Él ataque en nuestras vidas. Constantemente Él quiere destruirnos, pero nosotros, como dicen aquí en Colombia, le damos papaya. ¿Sí? Le damos papaya para que Él aproveche cada error que nosotros cometemos para ir en contra de nosotros, en contra de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean. Así que debemos estar atentos y estar pendientes que a pesar de que nos equivocamos, Dios quiere que nos levantemos, que abracemos su palabra, que la interioricemos, que esa palabra se agarrema en nuestras vidas y que la podamos poner en práctica y verdaderamente seamos ese instrumento en la mano de Dios que nosotros decimos ser. ¿Sí? Para que la gloria del reino de Dios sea manifestado aquí en la tierra, ¿sí? Y muchos vean lo que Dios hace a través de su poder en cada una de las personas que a Él le place levantar. Todo aquel que toma la decisión correcta de hacer la voluntad de Dios, siempre va a salir en victoria. Esto quiere decir que si buscamos a Dios de todo corazón, Él nos guiará por el camino correcto y en el proceso nos bendecirá abundantemente. Muchas veces las bendiciones nos están llegando por momentos, como a cuentagotas, pero es porque tomamos decisiones incorrectas, ¿sí? Y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Digamos, si cada uno de ustedes, los que están allí, saben que han hecho estas cosas y han tomado decisiones incorrectas, simplemente vayan a la presencia del Padre.
pidan, pidan perdón y dejemos que el Padre nos transforme por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es nuestro mejor amigo. Él no nos va a fallar, siempre está ahí, pero no le estamos prestando atención. Él es el que nos va a ayudar a salir adelante. Nos muestra la dificultad y las cosas que se puedan presentar. Esto nos permite entender que a medida que reflexionamos sobre esto, recordamos que nuestra valía no se mide en lo que podemos ofrecer a Dios, sino en cuánto estamos dispuestos a confiar en su gran amor y justicia. Te pregunto, ¿confías verdaderamente en el amor y la justicia de Dios? En momentos de dolor y de desilusión es fácil perder de vista esta verdad, pero es precisamente allí donde encontramos la belleza de una fe que transciende cualquier recompensa terrenal. Dios no busca nuestras obras, sino nuestro corazón. Eso es lo que está buscando Dios, que tú le abras su corazón verdaderamente. Si no lo has hecho, hazlo. Si hay áreas de tu vida que todavía no las has entregado a Dios, entrégaselas. Permite que el Espíritu Santo entre. Él escudriña nuestro corazón. Además, la palabra enseña que el Espíritu Santo es el único que puede escudriñar el corazón de Dios. Entonces, Él sabe que hay en nuestra vida que no nos ha dejado crecer como debe ser y no ha apartado los caminos del Señor. Vean que al entregarnos a Dios sin condiciones, descubrimos que la verdadera recompensa no reside en lo que podamos recibir, sino en la paz y la esperanza que solo su presencia puede brindar. Y eso es lo que debemos anhelar, la paz y la esperanza de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdan lo que hice por allá por Mateo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios, lo demás Dios se va a encargar de añadirlo a nosotros. Por algo el Salmo 23 dice que Jehová mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro proveedor, es nuestro Jehová Jireh. Y Él sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Pero rindamos todo nuestro ser completo a Dios. Así que esto nos lleva a reflexionar sobre, esto nos invita a amar y a servir a Dios por lo que Él es y no por lo que queremos que nos dé. Y ahí es donde está la dificultad del ser humano, que siempre quiere que Dios va a la presencia de Dios para que Dios le deje. Ama lo que viene de la fuente, pero no ama la fuente. Ama las bendiciones, pero no ama al dador de las bendiciones. Ama lo creado, pero no ama al creador de todas las cosas. Y esa es una dificultad que nos aleja mucho del camino del Señor. Vean que aquí el joven Eliús dice que es un farisaico y que no debe esperar respuesta de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9 al versículo 12. Dice, la gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios mi creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligente que los animales y más sabio que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Uf, ¿verdad que este joven se la trae con todas? Pero habla una realidad. A causa de la multitud de opresiones claman, dice el joven Eliú, le está diciendo a Job. O sea que Eliú entendía que los hombres clamaban a Dios cuando eran oprimidos o se sentían afligidos por el poderío de los grandes. Y creo que muchas veces hemos cometido ese error. Hemos clamado solo a Dios en momentos de dificultades, en momentos de una enfermedad, en momentos de que tenemos que pagar una deuda, que tenemos que pagar los servicios. Esos son los momentos en que clamamos a Dios. Después que nos ayuda a solucionar eso, nos olvidamos de que Dios existe. Ya, ¿para qué lo necesitamos? Si ya me complació. Y eso no es lo que nos está hablando la palabra. Este versículo plantea la pregunta de por qué la gente se queja de la opresión, pero no se pregunta por Dios, el hacedor, el creador, cuando Dios es la fuente de su existencia y causa de sus bendiciones, lo que le dije anteriormente. Queremos el agua de la fuente, pero no nos aferramos a la fuente. Simplemente vamos a la fuente cuando tenemos sed. Y esa sed debe ser constante. La sed por la palabra de Dios debe ser a diario, total. No debe ser un día sí, un día no. Debe ser constante. Aquí se nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad social. Debemos comprender que mientras permanezca la opresión y la injusticia habrá quienes clamen y lamenten.
Bendiciones a los que se siguen conectando. Así que es necesario trabajar para construir una sociedad más justa y equitativa y ser instrumento de la paz y la reconciliación. Vemos una sociedad, un mundo, y no es mentira, totalmente quebrado. Gente por sus propios intereses, poderosos en sus propios beneficios, queriendo más de lo que tienen. Tienen tanto que no saben ni siquiera qué van a hacer con esos. Otros no tienen nada. Gobiernos enteros en el mundo decidiendo invertir más en gastos militares, mientras en el mundo hay niños muriendo de nutrición, muriendo de hambre, ¿sí? Enfermos que no tienen quien los atienda, quien los cuide, y, y estamos totalmente desenfocados. Elegimos personas que prometen una cosa y cuando están en el poder, como decimos en mi país, cuando tienen el coroto en la mano, hacen otra cosa. No les importa realmente las personas que están pasando por necesidades, las personas que tienen dificultades, le da igual. Y personas que cuando llegan esos tiempos de elecciones le ofrecen 4 cines, 4 bloques, una botella de ron y con eso se conforman y van y venden su voto. Debemos orar para que Dios nos guíe realmente y puedan levantarse personas que tengan temor de Dios y que amen lo que Dios ama, porque ese es el problema. El amor de muchos es el dinero, es el poder, es la avaricia. Debemos dar voz a aquellos que no la tienen y trabajar juntos para lograr una sociedad más justa y coherente con los valores cristianos. Esto, debemos pensar con respecto a esto, que nos hace recordar que detrás de cada grito de angustia hay una historia de sufrimiento y desamparo. Y en realidad, tú y yo, cada uno de nosotros y en el mundo entero, tienen una historia de sufrimiento y desamparo. Y hay millones y millones de ellos. No es una mentira. En un mundo donde la injusticia a menudo parece reinar, nuestras manos y corazones deben ser la respuesta a ese lamento. Dios te quiere bendecir, pero esa bendición es para que tú bendigas a otros. Como escrito está, dar de gracia lo que recibir de gracia. No es solamente lo material, es una palabra, es un acompañamiento, es en todos los sentidos. Vacía. Cuando recibas, vacíate en otras personas para que Dios te pueda llenar otra vez de nuevo conocimiento y de nuevas bendiciones. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro de esperanza para quienes han sido silenciados por la opresión. Simplemente veamos las noticias. Métanse hoy en día que ya tenemos el internet, tenemos Google y tenemos otros buscadores. Vean cómo el mundo entero hay una opresión tremenda. Y a veces no nos afligimos, no nos entristecemos por eso. Ni siquiera clamamos por esa persona, no oramos. Oramos a veces por cosas que no son correctas que pasen, es verdad. Pero le damos más valor a un político que a un niño. ¿Mm? Es algo triste. No deseamos que pasen cosas incorrectas, pero seamos justos. Y siendo justos es orar. Orar por lo que Dios te ponga en tu corazón. Niños, ancianos, mujeres abandonadas, maltratadas. ¿Mm? Por enfermos. ¿Será que estamos orando por ellos? ¿O simplemente por lo que yo necesito? Cuando elegimos escuchar, actuar y abogar por la justicia de Dios, transformamos nuestro entorno y respondemos al llamado divino de ser agente de cambio. Tú eres un agente de cambio. Dios te llamó a eso. Dios te llamó para que tú seas un ente transformador. Pero debes orar, debes clamar para que la misericordia de Dios bañe este planeta Tierra por todos los costados, por el aire, por el mar, por la tierra, aún debajo de ella. Que sea la voluntad de Dios manifestada en todos los sentidos. No debemos permitir que el clamor caiga en oídos sordos. Cada voz importa y cada acción cuenta en la búsqueda de una sociedad más justa. Queremos una sociedad más justa y yo sé que sí, pero nos toca clamar, toca doblar rodillas, porque en nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Solamente Dios puede hacer un cambio, una transformación sorprendente. Y oremos para que Dios realmente en el mundo levante personas que tengan un verdadero temor de Dios y que se rodeen de personas que tengan el temor de Dios. Dice el joven Eliú, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor?
Aunque Eliú aquí señaló que los hombres buscan a Dios en su tiempo de necesidad, pero su búsqueda a menudo, no es sincera, porque no reconocen a Dios como su hacedor, no reconocen que sus consuelos, ni la sabiduría que Dios da. Reconocer a Dios como nuestro creador es esencial para nuestra vida espiritual y para encontrar sentido en nuestro propósito de vida. Debemos recordar, no se les olvide, debemos recordar que Dios siempre está presente en nuestra vida y tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero es tu labor averiguar cuál es el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Y no es ir corriendo a que me profeticen cuál es el plan que Dios tiene conmigo. No, es ponerte tú en intimidad con Dios. Es tu relación personal con Dios en donde Dios te va a mostrar cuál es tu plan y cuál es el propósito que tiene para ti. Además, la adoración y la alabanza son elementos clave para permitir que la presencia de Dios inunde nuestras vidas. Lo estás adorando, lo estás alabando. Ahí es donde está la situación. Vean que en lo profundo del silencio de nuestras noches más oscuras, este versículo o este capítulo nos muestra, nos susurra la verdad atesorada de que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. En medio del dolor y la confusión podemos encontrar consuelo en el amor de Dios, quien es nuestro creador y quien canta en nuestro corazón incluso cuando nuestras voces están apagadas. Reconocer su grandeza y su amor nos invita a abrir nuestro espíritu a la adoración, recordándonos que cada latido y cada susurro de su presencia son parte del hermoso plan que tiene para nosotros. Así que a medida que enfrentamos nuestras tempestades, que nunca olvidemos, nunca, como el gran maestro de una sinfonía, que Dios orquesta cada nota y cada silencio que, por el cual nosotros vivimos, cada respiración, con el fin de llevarnos hacia un propósito divino. El joven Eliú le sigue diciendo a Job que allí claman, pero él no responde. Esto nos enseña que cuando los hombres claman a Dios con tanta falta de sinceridad, Eliú dijo que Dios no le responde, y no responde por la soberbia de los malos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tal está nuestro orgullo? ¿Qué tal está nuestra altivez, nuestra arrogancia? ¿Qué tal está nuestra soberbia? Dios nos la puede mostrar por medio de su Espíritu Santo. Este versículo refleja la importancia de ser humildes y abiertos a la voluntad de Dios si queremos alcanzar la paz en nuestras vidas. Este mensaje podemos encontrar distintas maneras de aplicarlo a nuestra vida y es una realidad, lo que nos llevará a mantener un diálogo siempre abierto con Dios y a ser mejores seres humanos. Aquí nos invita a reflexionar con cariño y compasión sobre la importancia de la humildad en nuestras vidas. La humildad, eso no la podemos perder. Si en un momento dado hemos perdido la humildad, volvamos a Dios para que nos recuerde en qué parte del camino nos apartamos de ella. A menudo la soberbia puede nublar nuestro entendimiento y alejarnos de la conexión con Dios y los demás. Al cultivar un espíritu humilde, abrimos nuestro corazón a la sabiduría divina y a la belleza de las relaciones auténticas. Debemos recordar que en la humildad encontramos la verdadera grandeza. Y es algo que Dios realmente tiene para nosotros. Y para ir finalizando, el versículo 13 al versículo 16 dice de la siguiente manera: pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si espera te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías, has hablado como un necio. Bendiciones a todos los que se conectaron, ¿sí? Y a los que inclusive van a ver esto en diferido. Vean que este joven le dice que ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. Eliú aquí está reanudando su duro acercamiento hacia Job. Su idea era que Dios no escuchaba a Job porque era un buscador falso y lleno de vanidad. ¿Mm? Por eso debemos permitir que Dios nos muestre cómo está nuestro corazón, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, qué estamos pensando. Este versículo es un recordatorio importante de que debemos orar con sinceridad y con humildad. Debemos ir delante de la presencia de Dios no para que me dé, sino para alabarlo, agradarlo, gozarnos delante de su presencia, su presencia, su presencia. Debes anhelarla, debes añorarla con todas tus fuerzas. Debemos siempre
Recordar que Dios es omnisciente y omnipotente y que no necesita nuestras palabras para entender nuestro pensamiento y sentimiento. Dios, la palabra nos enseña que no hemos abierto nuestra boca y Él sabe qué vamos a decir. Así que Él sabe cómo estamos realmente. Muchas veces llegamos con arrogancia delante de la presencia del Padre Celestial. Debemos profundizar nuestra relación con Dios y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para vivir en obediencia a Él. Y esos cambios muchas veces duelen y no queremos soltar las cosas. Queremos que Dios nos haga milagros, pero no queremos cambiar. Le decimos muchas veces a Dios, te entrego esta parte de mi vida, pero esta no porque yo mismo la puedo manejar. Y eso es un error muy grave. Dios te quiere completa, completo. Dios quiere que te entregues a Él verdaderamente, en todo el sentido de la palabra. Esto nos hace reflexionar que a veces nos olvidamos de que lo más importante ante Dios no son nuestras palabras, sino la actitud sincera de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando va delante de la presencia de Dios? ¿Lo estás pensando? ¿Cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios? Cuando oramos, es crucial dejar a un lado la vanidad y acercarnos con humildad. Después de todo, hermanos y hermanas, Dios ya conoce nuestro pensamiento más profundo, ya Dios nos los ha visto, nos ha escudriñado. Así que se trata de construir una relación auténtica, donde nuestras intenciones sean claras y nuestro deseo de conectarnos con Él sea genuino. Tiene que tener un deseo genuino, tiene que haber un gran arrepentimiento verdadero, no de la boca para afuera. Si dices que eres cristiano o cristiana, tiene que haber una transformación en tu vida, tiene que haber un cambio, no te pueden seguir viendo igual como eras antes. Así que nuestras oraciones no solo serán escuchadas, sino que tendrán un verdadero impacto en nuestras vidas. En el versículo 14, el mismo Eliú le dice a Job, cuanto menos cuando dices que no lo contemplas. Aquí Eliú quería que Job viera que Dios estaba realmente justo frente a él, presente en el hecho de la justicia. Si Job tan solo tuviera paciencia, vería a Dios que según él estaba oculto para él. Este versículo mmm, nos recuerda que debemos esperar en Dios y confiar de que Él tiene nuestro bienestar y nuestro futuro en sus manos. Así que la espera puede ser difícil, pero en ella podemos encontrar la fuerza y la paciencia para seguir adelante. Debemos recordar que la espera no es sinónimo de inactividad y que cuando esperamos correctamente podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. En los versículos 15 y 16, que son los últimos de este capítulo, le dice el joven Eliú, y ahora, ¿por qué Él no ha castigado con su ira? Y termina en el 16 diciendo al principio, no abre vanamente su boca. Vean que de nuevo Eliú fue muy duro con Job. Job, si Dios te castigara como lo merece, no podrías ni abrir la boca en la vanidad con lo que la haces. Tú también hablas ignorantemente y multiplicas palabras sin sabiduría, le está diciendo Eliú a Job. En el versículo 15, que ya dijimos anteriormente, nos recuerda que Dios no siempre castiga inmediatamente cuando desobedecemos. En lugar de eso nos muestra su misericordia y paciencia, permitiéndonos arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar si Dios realmente nos pagara como nosotros merecemos? Creo que muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Como cristianos podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria, a través de la paciencia, la comprensión y el perdón hacia los demás, y buscando siempre vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Nos trae una reflexión este versículo 15, que en la danza eterna entre la ira y la misericordia, este versículo nos susurra que cada error no es un billete de castigo, sino una oportunidad para crecer. No es un billete de castigo, es una oportunidad para crecer. La paciencia de Dios es un regalo que se extiende a nuestras almas heridas, invitándonos a ofrecer lo mismo a quienes nos rodean. En el versículo 16 nos recuerda la importancia de la sabiduría en nuestra palabra. Debemos ser cuidadosos al hablar y evitar las palabras vanas e imprudentes. Muchas veces en nuestra propia sabiduría abrimos esa boca y parecemos una ametralladora, pero estamos diciendo cosas que son incongruentes, cosas sin sentido. Por el contrario de edificar, destruimos. Y eso es lo que no quiere Dios para nosotros. Así que en su lugar podemos buscar la sabiduría y usar nuestra palabra para bendecir a los demás y glorificar a Dios. Esto nos lleva a reflexionar
este versículo 16, en donde nos recuerda la importancia de la sabiduría en nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos al hablar y evitar las palabras vanas e imprudentes. En su lugar, en el lugar de eso, podemos buscar la sabiduría y usar nuestra palabra para bendecir a los demás. Recuerden, glorifica el nombre de Dios con tus acciones, con tus dichos. Así que en nuestra vida cotidiana seamos prudentes, humildes y sabios al comunicarnos. Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 35 de Job. Espero que esto nos lleve a reflexionar, porque esto es con todos. Eso no es para una persona específica, eso es para todos nosotros. Debemos buscar más de Dios, entregarnos totalmente al Señor, pensar muy bien qué es lo que queremos decir, permitir que Dios nos muestre cuando vamos a su presencia con un sentimiento genuino de que nos examine y nos muestre cómo estamos. Muchas veces Dios nos habla de manera tan impresionante que alguna de ellas es que en nuestra presencia pone personas que de una u otra manera como que nos molesta por la forma que son, por lo que dicen, porque lo vemos como arrogante, altivo. Y resulta que Dios nos está mostrando que en cierta forma así estamos cada uno de nosotros. Y por eso es que tenemos que estar atentos a la forma como Él se comunica. Porque a veces en las circunstancias que nos están rodeando, Dios nos está mostrando, así estás tú en este momento. ¿Quieres cambiar? Te estoy mostrando cómo estás para que me abras tu corazón y yo pueda hacer los cambios y las transformaciones que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor y a darle gracias por su palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por este mensaje que tú has traído a nuestra vida en el día de hoy, Señor. Hoy venimos verdaderamente delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado. Tú lo conoces, Padre Santo. Ya tú nos has examinado aún antes que abramos la boca. Pero hoy venimos con mucha humildad, Padre de la Gloria, y arrepentidos, Padre Santo, porque a veces hemos venido delante de tu presencia con arrogancia, a darte órdenes, a mandarte, Padre de la Gloria, para que tú nos complazcas y se nos olvida, Padre de la Gloria, que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres autónomo. Padre, perdónanos, Padre de la Gloria, porque muchas veces hemos actuado con arrogancia, con altivez, con orgullo. Padre Santo, muéstranos, Padre de la Gloria, qué área de nuestra vida, Señor, todavía no te hemos entregado y que se ha hecho renuente, Padre de la Gloria, porque creemos que nosotros la podemos manejar. Hoy, Padre de la Gloria, reconocemos que hemos fallado muchas veces en nuestras propias fuerzas y que lo que hemos buscado solucionar no ha salido mal, Padre Santo, porque ni siquiera hemos buscado tu consejo, ni siquiera hemos puesto todo en tus manos, Señor, sino que vamos y lo hacemos. Y después acudimos a ti, Padre de la Gloria, para que tú endereces lo que nosotros hemos torcido, Padre de la Gloria. Gracias, Dios, porque tu amor y tu misericordia, Señor, siempre están con nosotros. Nunca nos has abandonado, Padre Santo. Gracias, Padre de la Gloria, porque hasta el momento, Señor, realmente tú no nos has pagado, Señor, como realmente nosotros merecemos, porque te hemos fallado, porque hemos sido infieles, Señor, porque hemos pecado, Padre Santo. Aún, Padre de la Gloria, hemos estado conscientes de muchos pecados, Señor, igual sabiendo que en ti no te agrada, lo hemos hecho, Padre. Perdónanos, Padre de la Gloria. Hoy te pedimos que nos lave, nos limpie, nos purifique con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Esa sangre que fue allí, Señor, derramada, Padre de la Gloria, para comprarnos, Señor, para podernos reconciliar contigo. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio no fue en vano. Y pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos pisoteado esa preciosa sangre. Señor, ayúdanos, mi Dios de la gloria, a cada día ser mejores, Señor. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra alma, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo entre, Señor, y transforme todo lo que tenga que transformar en nuestras vidas. Quita, Padre, de nosotros todo aquello, mi Dios de la gloria, que nos aleja y nos impide tener una buena relación contigo, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria, en qué momento de nuestro camino, Señor, perdimos nuestra humildad, Señor, para volver a retomarla, Padre Santo, y agradarte a ti, Señor, porque es el objetivo, Señor. El objetivo de agradarte a ti es obedecerte, es hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria, no solamente a recibir las bendiciones, sino a buscar, Señor, la fuente de donde salen esas bendiciones. No solamente amar la creación, sino amar al Creador, Padre Santo, que eres tú. Gracias, Dios,
Gracias, Señor, porque posaste tus ojos, Señor, en nosotros. Tú nos conoces aún antes de la fundación del mundo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este amor inagotable que tú tienes por nuestras vidas. Bendice la vida de cada una de estas personas que están viendo este directo, Padre Santo, y los que lo van a ver en diferido. Bendice todo lo que van a hacer en su día, Señor, dependiendo del lugar en donde se encuentren, las diferencias horarias. Pero bendice todo lo que hagan, Padre de la Gloria, que tus ángeles vayan delante de ellos y de ellas, Padre Santo, protegiéndolos, cuidándolos, Señor, abriéndoles camino, transformando toda atmósfera espiritual contraria a lo que ellos desean hacer, ellos y ellas desean hacer, Padre Santo. Señor, que todo sea alineado a tu voluntad y no la nuestra, Padre de la Gloria. Gracias. Gracias en esta mañana tan hermosa, tan preciosa, Señor, donde ponemos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, porque nada nos pertenece, nada de lo que tenemos es nuestro, Señor, todo es tuyo, Padre de la Gloria. Aún en el momento que nos toque partir, Padre Santo, no vamos sin nada, nos vamos delante de tu presencia, y eso es un gozo, Señor, es una alegría, es, Padre Santo, un motivo, Señor, de placer, Señor, de plenitud, Padre de la Gloria, saber que en algún momento estaremos delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, Señor, para decir como dicen tus ángeles, Padre Santo, 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 Santo eres tú, Padre de la Gloria, Dios del universo, Creador de todo. Gracias, mil gracias, Señor, en este momento. Toca estas vidas, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, avivando el fuego dentro de ellas y ellos, Padre Santo. Cada una de estas personas, que el Espíritu Santo sople nuevamente aliento de vida sobre sus vidas, sientan esa paz, esa tranquilidad y ese refugio, Padre de la Gloria, que solo tú sabes dar. Gracias, mil gracias, Padre Santo, te amamos, te glorificamos en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu de retaliación, de venganza, de golpe y contragolpe, todo lo que se quiera levantar para estorbar nuestro día, Señor, declaramos que quedan nulos sin poder y sin autoridad, caen inoperantes, todos esos planes del enemigo caen por el suelo, se queman, quedan sin poder, Señor. El enemigo cae por el suelo, está confundido, quiere huir despavorido, pero los ángeles en el nombre de Jesús los persiguen, los encadenan y se los llevan a los abismos, sin retorno y sin reemplazo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo en donde nos has permitido, Señor, escudriñar de tu palabra. Permite, Padre Santo, que esta palabra se haga rema en nuestras vidas, Padre Santo, y que la podamos poner en práctica. No solamente para nosotros mismos, Señor, sino para nuestra familia, las personas que nos rodean y todo aquello que tú cruces en nuestro camino. Queremos ser verdaderamente ese instrumento en tus manos, pero necesitamos que tú nos enseñes, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanas y hermanos que se conectaron. Dios bendiga su vida, que la paz del Padre Eterno sea con cada uno de ustedes. Recuerden darnos un like, recuerden pasar por YouTube un momentico, buscarlo como Iglesia Internacional Tierra Buena y transfórmense ustedes mismos un canal de bendición para que los algoritmos de las redes sociales nos identifiquen y empecemos a llegar a muchas más personas. Gracias, que pasen un día bendecido, que sea un día próspero y que todo lo que hagan en el nombre del Señor, que sea bajo la voluntad de Él, se les sea positivo. Gracias por su tiempo, gracias por compartir, permitirme entrar a sus casas. Solamente somos un instrumento de la mano de Dios y que sea el Señor glorificándose en cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga grandemente. Nuevamente, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que su espíritu sea con cada uno de ustedes, con su familia. Que su chequina, su nube, se pose sobre sus vidas, sobre sus casas y empiecen a ver el poder y la gloria de Dios manifestados y que las bendiciones del Padre Celestial lleguen de los 4 puntos cardinales, custodiadas por ángeles príncipes con espada de fuego, y esas bendiciones los alcancen, los abracen, caminen con ustedes y el gozo del Señor se vea reflejado de una forma sobrenatural. Gracias. Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Shalom.